Buenas noches, chicos. Por favor, ¿me pueden confirmar si miran la pantalla y me escuchan? Buenas noches, Licen. Sí, sí le miramos. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar la unidad número 4. Está dividida en dos partes. Esta primera clase vamos a ver hasta el 4.4 y la siguiente parte que tenemos del 13 de mayo, me parece, vamos a ver los últimos 4 puntos, ¿ya? Los contenidos de esta unidad. Vamos a ver los factores facilitadores y las barreras para la implementación efectiva de la atención primaria de salud. Vamos a ver los beneficios de un sistema de salud basado en la atención primaria de salud y entre otros temas que tenemos para la clase de hoy. Entonces, los facilitadores y barreras. Primero vamos a definir qué es un factor facilitador. La definición es, son habilidades y recursos con los que cuentan un grupo determinado para analizar una conducta correcta. ¿Cuál es el objetivo de un factor facilitador? Es garantizar los recursos en habilidades necesarias para realizar la acción de salud y organización para modificar el ambiente. Facilitador básicamente es algo que nos ayuda a que las cosas nos salgan de una mejor manera. ¿Cuáles son los recursos que utilizan los factores facilitadores? El personal de salud, el usuario o el paciente y también las escuelas e instituciones. ¿Qué son las barreras o cuáles son las barreras que nos impiden implementar adecuadamente la atención primaria de salud? Son factores adversos que impiden la atención en salud, ya sean de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género. Esas son las principales barreras que tenemos, ¿no? De tipo geográfico, por ejemplo, no es lo mismo vivir en el sector urbano y tener más facilidad de ustedes ir a hacerse atender que en el sector rural. Ahí es mucho más difícil acceder a una buena atención primaria de salud. Económico se refiere al tema del dinero, quién puede ir al sector privado y quién tiene que esperar al sector público. Sociocultural, gente que tiene esa cultura de hacerse atender y gente que no le gusta, ¿no? De organización y de género. Dentro de esta unidad ustedes tienen un texto que habla de factores facilitadores y barreras, un PDF, y en la parte final de ese PDF tienen resumido un cuadro de facilitadores y barreras, ¿no? No necesariamente tienen que leer todo el texto, es bastante extenso, pero ya en la parte final les dejan un cuadrito en color azul, ya dividido en facilitadores y barreras. Entonces, los facilitadores y barreras son por cada tema. Ejemplo, tenemos el tema grande, que es visión hacia la salud. Ya, este es el tema grande. Y tenemos otros temas grandes, como por ejemplo, características de los sistemas de salud. Y así vamos a ir viendo, ¿no? Por cada tema, cuál es el facilitador, cuál es la barrera. Entonces, visión hacia la salud. ¿Cuáles son los facilitadores? Enfoque integral hacia la salud y sus determinantes, promoción de la salud comunitaria, promoción de la responsabilidad individual, familiar y comunitaria. El tema de promoción de la salud es un tema ya que ustedes ya deberían tener un concepto un poquito más claro de qué es la promoción de la salud, ¿no? ¿Se acuerdan? Enseñarle a la gente sobre temas de salud y que se empoderen sobre ella misma, sobre su propia salud y hagan un cambio en su estilo de vida a nivel del individuo, de la persona, de la familia y de la comunidad. ¿Se acuerdan? Para tener familias saludables y comunidades saludables. ¿Cuáles son las barreras en este tema grande? Primero, que hay una visión fragmentada de los conceptos de salud y desarrollo. Hay una indiferencia a los determinantes de la salud. Hay una carencia de un enfoque preventivo y de autocuidado de la salud. Hay un énfasis excesivo en la atención curativa y especializada. Hay una operatividad insuficiente y hay una diversidad de interpretaciones de lo que es la atención primaria de salud. Entonces, ustedes pueden ver que hay varias barreras, ¿no? La visión fragmentada, qué es salud y qué es desarrollo, no lo toman como si fuera algo que va de la mano, sino como dos cosas distintas. Y como vimos, me parece en la primera clase, tener salud nos da una herramienta
para tener un mejor estilo de vida y por tanto tener un mejor desarrollo. Dos cosas que deberían ir de la mano. La indiferencia hacia los determinantes de la salud, que ya deberían ustedes acordarse que un determinante de la salud es un conjunto de variables, ¿no? Que determinan si nuestra salud es buena o si nuestra salud es mala. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas, factores ambientales, políticas, etcétera, ¿no? Que son 4 enlistados que nos proporciona la OMS sobre determinantes de la salud y que ustedes deben eh, aprenderse o más o menos tener una idea de cuál es esa lista de los 4 determinantes. Carencia del enfoque preventivo y de autocuidado. Y esta va enlazada con la de abajo, ¿no? Que hay un énfasis excesivo en la atención curativa y especializada. Es decir, los fondos no se van tanto hacia lo que es prevención y promoción, que es lo que proclama la atención primaria de salud, sino que se va más hacia el tema curativo, ¿no? Hacia el tema de ya las personas enfermas. Diversidad de interpretaciones de la atención primaria de salud. Esto es algo que ustedes deben tener claro, ¿no? ¿Qué es atención primaria de salud? Porque mucha gente lo toma de diferentes formas. ¿Cuáles son las características de, a ver, el otro tema grande que tenemos son las características de los sistemas de salud. Del mismo modo tenemos facilitadores y barreras dentro de este gran tema. Entonces, los facilitadores tenemos una cobertura universal como parte de la inclusión social, servicios basados en las necesidades de la población, funciones de coordinación en todos los niveles, atención basada en la evidencia y la calidad. ¿Cuáles son las barreras? Reformas de salud que han dividido a la población basándose en su capacidad de pago de los servicios de salud. Eso es lo que intenta quitar la atención primaria, ¿no? Que no haya estas divisiones, que no haya pago, que sea totalmente gratuita. Segmentación entre los sectores público de seguridad social y privado, falta de coordinación y de sistemas de referencia y capacidad normativa deficiente. En estas primeras barreras, ¿de qué podemos analizar? La falta de coordinación y de sistemas de referencia. A pesar de que nuestro Sistema Nacional de Salud está organizado en 3 niveles de atención, ¿cómo pasamos de un nivel a otro? ¿No? Tenemos el sistema de referencia y contrarreferencia. No sé si ustedes alguna vez han hecho ese trámite, pero por ejemplo, ustedes llegan al primer nivel. ¿Cómo le transfiero yo a ese paciente del primer nivel al segundo nivel? Se hace a través de algo que se llama referencia, ¿no? Entonces se llena un documento y con ese documento nosotros tratamos de buscarles un turno en el segundo nivel. Eso es una referencia, pero es bastante complicado debido al tema de el exceso de pacientes que hay o más bien la poca capacidad resolutiva que tienen eh, al segundo nivel, ¿no? Falta más hospitales, más establecimientos de salud. Otro tema grande que tenemos es el liderazgo y la gestión. ¿Cuáles son los facilitadores que tenemos o cuáles nos enlistan dentro de su texto? Primero, una evaluación periódica del desempeño, procesos de reforma participativos, identificación correcta de las prioridades sectoriales, prácticas de construcción de consenso, integración de la cooperación local y mundial, sistemas de información de salud y de gestión fortalecidos e integrados. Dentro de este de estos facilitadores de liderazgo y gestión, podemos tomar el primero, la evaluación periódica del desempeño. Para algunos de ustedes que tal vez trabajen a nivel público y también se ve en el nivel privado, se realiza una evaluación anual, ¿no? Que se llama la evaluación periódica del desempeño. ¿Qué les hacen ustedes en esta evaluación? Ven todo lo que ustedes han conseguido en un año. Ejemplo, ¿cuántos pacientes atendieron? ¿Qué patologías atendieron? ¿Cuántos pacientes vieron de forma la primera vez? ¿Y a cuántos de esos pacientes que ustedes vieron por primera vez, cuántos fueron vistos nuevamente de forma subsecuente? También les ven cuántas capacitaciones y no solo o cuántas inmunizaciones pusieron, cuántas heridas curaron, etcétera. Todo el trabajo que ustedes hicieron en un año. Y no solo el trabajo, sino también les evalúan cómo es su trabajo en equipo, cómo se integran ustedes al centro de salud, etcétera, y tiene una valoración del 100%, ese es el tope máximo que pueden sacar. Y si ustedes sacan menos,
digamos un 70%, eso ya les pone un visto dentro de su historial laboral para el sector público principalmente, ¿no? Eso ya está mal visto que tengan un 70% en la evaluación periódica del desempeño. A nivel privado también se hace, pero es mucho más estricta a nivel público. Las barreras. Tenemos la ausencia del compromiso político, centralización excesiva de la planificación y la gestión, hay un liderazgo débil y hay falta de credibilidad ante los ciudadanos, hay una movilización de intereses que están opuestos a la atención primaria de salud y hay una participación comunitaria de forma limitada y se excluyen otras partes interesadas. Aquí tenemos muchísimas cosas que podríamos analizar, como por ejemplo la ausencia de compromiso político, y era algo que ya veíamos, me parece que en la anterior clase, en el módulo 3 en el que hablábamos un poco sobre la historia y la reforma que ha tenido nuestro Sistema Nacional de Salud, en el que mencionábamos que dentro de un periodo de tiempo, me parece que era 10 años, nos hablaba que habíamos tenido 7 presidentes, 9 ministros, y que cada uno venía con una idea distinta sobre cómo manejar nuestro Sistema Nacional de Salud. Y el uno decía, quiero hacerlo de esta forma, empezaba a hacerlo de esa forma, pero por A o B, este líder salía y nos ponían uno nuevo. Y este nuevo decía, no me gusta de esta manera, no lo quiero hacer así, desechaba todo eso y nuevamente buscaban otra forma, ¿no? Entonces, esa falta de compromiso político, de no seguir un camino como tal, ha afectado a nuestro Sistema Nacional de Salud. El liderazgo débil, la falta de credibilidad ante los ciudadanos creen muy poco en el Sistema Nacional de Salud. Si ustedes le preguntan a alguien que está esperando en una sala de espera, valga la redundancia, no les van a dar un comentario tan bueno, ¿no? La gente se queja bastante del Sistema Nacional de Salud por el tema de que no hay una cobertura apropiada y también la atención, aunque ha mejorado bastante, todavía deja cosas que desear. Movilización de intereses opuestos a la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, como es una cosa gratuita, no genera muchos ingresos, ¿no? Como lo sería si fuera una atención de forma privada. Y tampoco el dar prevención y promoción mueve tanto dinero como lo mueve el tema de el cuidado ya a pacientes enfermos por el tema de fármacos y demás, que son industrias multimillonarias que si nos enfocáramos realmente en el tema de la prevención, no habría tanto consumo de medicamento. La participación comunitaria limitada, eso es un problema gravísimo porque la gente no le gusta participar en estas cosas. Es bastante complicado que la gente quiera trabajar en promoción y prevención, o sea, la gente de la comunidad me refiero. Otro tema, recursos humanos. Los facilitadores, el énfasis en la calidad y el mejoramiento continuo, educación profesional continua, desarrollo de equipos multidisciplinarios y promoción de la investigación. Si recuerdan cómo está formado un equipo, un EAIS, un equipo de atención primaria de salud, estaba formado solo por tres, básicamente, no por tres profesionales, que eran un médico general, un TAPS, un técnico de atención primaria de salud, y la licenciada o el auxiliar de enfermería. Ya, ese es un EAIS básico, pero ellos quieren formar equipos multidisciplinarios y sí, a veces al EAIS se une un odontólogo, se une una trabajadora social y juntos hacen un mejor equipo de atención primaria de salud. Eso no se ve siempre porque hay deficiencia de personal. Entonces, digamos que ustedes están en el centro de salud, a veces sale del centro de salud unos 4 o 5 equipos, ¿no? No, depende del tamaño del centro de salud y la gente que trabaje. Digamos que salen 5, esos 5 están formados de 3 personas cada uno, pero solo hay una trabajadora social y a veces ni hay trabajadora social y a veces hay solo un odontólogo. Entonces, ¿quién se lleva al odontólogo y a la trabajadora social? Si son 5 equipos de atención primaria, hay falta de personal, ¿ya? Em, en las barreras. En las barreras tenemos condiciones inadecuadas de empleo, desarrollo deficiente de competencias, interés limitado en la investigación operativa y del desarrollo, pobre utilización de técnicas de gestión y comunicación y predominio del enfoque curativo y biomédico. Aquí nos vuelven a repetir, ¿no? El enfoque curativo y biomédico. ¿Qué podemos analizar de estas barreras en cuanto a recursos humanos?
las condiciones inadecuadas de empleo. Las condiciones inadecuadas de empleo, podemos decir que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las noticias, pero hay despidos intempestivos en lo que se refiere al sector público. Entonces, realmente ya no es como antes. Antes la gente tenía sus nombramientos y hay gente, ¿no? Que tiene sus nombramientos definitivos y demás y que pueden estar tranquilos dentro de su puesto de trabajo. Pero en los últimos años ya no se ve que hayan estos tipos de nombramientos. No, unos le contratan por ocasional, me parece que es ese tipo de contrato. Y en cualquier momento les pueden mandar y no, sin ningún problema. Entonces eso le genera cierta inestabilidad a la persona que está trabajando dentro del Sistema Nacional de Salud, porque no sabes cuándo va a ser tu último día y la gente no trabaja de forma adecuada por ese temor. ¿Qué más podemos hablar de aquí? El interés limitado en la investigación operativa y el desarrollo. Dentro de la investigación, en el sector público habría muchas cosas que se puede investigar. A lo que se refiere a la investigación es, por ejemplo, de mi población. Digamos que ustedes trabajan en una comunidad y ustedes quieren investigar por qué hay tanta gente con diabetes en su comunidad, ¿ya? Porque en mi comunidad de 40.000 personas hay 10.000 personas que tienen diabetes. Es un ejemplo exagerado, pero ya puede ser un planteamiento del problema. Y ustedes quieren investigar por qué pasa eso, ¿ya? Para investigar no es tan fácil como suena. Hay que tener recursos humanos y hay que tener recursos económicos. Y sí, hay gente que hace investigación, pero se autofinancia su investigación. El Ministerio de Salud Pública pocas veces financia investigaciones independientes, ¿ya? Ese es el interés limitado. No hay ese interés por parte del ministerio de hacer este tipo de investigaciones. Otro tema son las condiciones financieras y macroeconómicas. Los facilitadores, políticas para garantizar el financiamiento adecuado a lo largo del tiempo, sistemas para la asignación y utilización eficiente y equitativa de los recursos, políticas macroeconómicas más sólidas a favor de la población vulnerable. ¿Cuáles son las barreras? La falta de sostenibilidad financiera de la atención primaria de salud, un gasto público concentrado en especialistas, hospitales y alta tecnología. Aquí les vuelven a decir lo mismo, ¿no? Más enfocado en lo curativo, más enfocado en el tema de desde el segundo nivel al tercer nivel, que en el tema de promoción y prevención. Me parece que esto está en una pregunta de sus deberes, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre asistencia sanitaria y atención primaria de salud? Aquí pueden encontrar algunas diferencias. Inadecuación de los presupuestos asignados a la atención primaria, globalización e inestabilidad económica. La falta de sostenibilidad financiera, uno de los principales problemas, como lo veíamos no me acuerdo en qué clase exactamente veíamos, pero hablábamos de cuánto del Producto Interno Bruto se destina a la salud, cuántos millones invierte el gobierno en temas de salud y que no es suficiente, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que hay un acuerdo regional que decía que tienen que dar el 6% del Producto Interno Bruto, pero que en Ecuador no se cumplía y que solo dábamos el 4.2% del Producto Interno Bruto y por eso no había tanta sostenibilidad financiera y por eso se inventaron estos impuestos para los cigarrillos, el alcohol y para tratar de financiar este sistema gratuito. Otro tema grande, tenemos cooperación internacional enfocada al sector salud. ¿Cuáles son los facilitadores dentro de este tema? La atención primaria de salud refleja los valores sociales y las necesidades de la salud de nuestra población. La EPS es un elemento fundamental de las políticas nacionales de salud. Las reformas fortalecen el papel rector del Estado. Marcos políticos y legales para las reformas en materia de salud. Políticas de descentralización progresiva. Las reformas de salud fortalecen los sistemas de salud más que debilitarlos. ¿Cuáles son las barreras en este tema? Primero, estrategias y prioridades dirigidas a enfermedades específicas, valores sociales no considerados en las iniciativas de la reforma, objetivos no realistas y limitados en el tiempo que no reflejan las prioridades de la población. Escasa continuidad de las políticas, que es parecido a la barrera del tema anterior.
en el tema de la inestabilidad política. Enfoques excesivamente verticales y centralizados, transferencia de costos a los ciudadanos sin suficiente consulta. Ya, aquí también hay algunas barreras que ya están, es casi lo mismo, ¿no? Solo que le toman, le redactan de una forma diferente, pero si ustedes lo leen con atención se van a dar cuenta que las barreras casi siempre están repetidas en cada tema. Ahora, uno de sus deberes en el deber número, creo que es en la tarea número 2, les pido que hagan este análisis. Es decir, para el que haya revisado o haya visto esa tarea, está colocado cada tema. Cada tema les pide un facilitador, un análisis del facilitador, una barrera y un análisis de la barrera. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Ustedes leen los facilitadores y escogen uno. Ejemplo, yo quiero analizar el primer facilitador, ¿ya? Porque me parece el más importante de todos estos. Lo colocan ahí y en la parte de abajo hacen un pequeño análisis de por qué ese facilitador es importante para ustedes. Lo mismo del lado de las barreras. Escogen la barrera que más les llame la atención, que más les parezca importante a ustedes o que tal vez se les haga más fácil de analizar. Lo colocan y en la parte de abajo del análisis, en el análisis, colocan por qué es para ustedes importante eso, ¿ya? En el 4.2, aquí vamos a ver algo de antecedentes, principios, elementos y características de la atención primaria de salud y de la atención primaria de salud renovada. ¿Cuáles son los antecedentes de la atención primaria de salud renovada? ¿O por qué renovaron la atención primaria de salud? Primero, porque teníamos un sistema nacional fragmentado, centralizado y desarticulado. Segundo, porque había una preeminencia del enfoque biologista curativo en la atención, centrado en la enfermedad, con una atención hospitalaria exclusiva, una inequidad en el acceso y barreras de acceso. Todo esto que acabamos de leer es lo mismo que ya leímos en todo el tema de las barreras que acabamos de pasar, ¿no? Solo que está un poquito más resumido, más a lo clave de cada cosa. El 90% de los problemas se deben resolver en el primero y en el segundo nivel de atención. Esto del primero, segundo y tercer nivel de atención lo vamos a ver en la última clase nivel por nivel. Pero ¿qué les debe quedar claro? Que el 90% de los pacientes no deberían pasar del segundo nivel sin que su problema sea resuelto. O sea, hasta este nivel ya debería estar resuelto o controlado cualquier patología que tengan nuestros pacientes. Y el otro 10% restante que nos queda debería ser lo único que sube al tercer nivel o a los hospitales de especialidad y especializados. Solo el 10%. Algunos dicen que solo el 5%, ¿no? Otras bibliografías. ¿Cuáles son los retos de la atención primaria de salud renovada? Tenemos retos demográficos y tenemos retos epidemiológicos, que no son lo mismo, ¿ya? Los demográficos, hay los retos de que hay una disminución en la tasa de fecundidad. Dentro de su texto les dice exactamente cuánto ha disminuido la tasa de fecundidad desde los años de 1950, me parece que les dice, hasta el año 2008. Ya no se tiene tantos niños como antes. 50% de la población. ¿Por qué es importante eso? Porque según eso van a tener ustedes su población, ¿no? La población mayoritaria, de qué edad a qué edad. Entonces, el 50% de la población está entre el 0 a los 24 años. Hay mucha más población, bueno, casi igual de población joven que de población ya en edades de adultez. La expectativa de vida en nuestro país es de 75 años. Eso también es importante de saber. El 6.19% de la población está ya en la tercera edad. ¿Por qué es importante saber los datos demográficos? Porque según eso ustedes van a saber qué patologías más frecuentes van a encontrar. Porque no va a tener lo mismo un niño de 0 meses, un niño recién nacido, no va a venir por las mismas razones que un abuelito de 80 años. ¿Ya? Entonces es importante saber mi población entre qué edades está para saber qué temas más comunes voy a tener yo en mi centro de salud. Y epidemiológicos, tenemos aumento de los problemas crónicos degenerativos, tenemos las entidades infecciosas,
la presencia de riesgos que producen lesiones accidentales, trastornos mentales y ambientales, y emocionales, y deterioro ambiental, ¿ya? El aumento de problemas crónico-degenerativos es una epidemia ya según la OMS. ¿Por qué se da estos problemas crónicos? Por el tema de la obesidad. La obesidad se considera una epidemia, ¿no? Hay demasiada gente con estos problemas y la obesidad trae sus consecuencias. Consecuencias como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, infarto agudo de miocardio, etcétera. Ya, esos son los problemas crónicos degenerativos que menciona su texto. Entidades infecciosas, creo que ya les dije alguna vez, las entidades infecciosas, hay entidades que son endémicas, es decir, que son propias de un sector. Eso lo verán más en la Amazonía. Ahí hay cosas que son más endémicas que en la sierra o que en la costa o en Galápagos. Ya, dentro de la atención primaria renovada también tenemos estadísticas, ¿no? En su texto hay estadísticas del año 2008 que ustedes deben leer también, porque les pueden preguntar de ahí, pero también tenemos estadísticas más actualizadas en la página del INEC que les recomendé, donde pueden ver estadísticas que siempre se van actualizando año con año. Entonces, ¿de qué nos hablan en su texto? Nos hablan de defunciones, ¿ya? En el año 2020 se registraron 115.516 defunciones generales, lo que representa un incremento del 55% con respecto al año 2019, o más de 41.000 muertes en exceso. ¿Por qué se dieron esas 41.000 muertes? O sea, el doble de lo normal se murieron en el año 2020 por el contexto de la pandemia, ¿no? Hubieron más muertes. Entonces aquí ustedes pueden ver las principales causas por las que se mueren las personas de nuestro país. ¿Cuál es la primerísima causa de muerte en nuestro país? Enfermedades isquémicas del corazón, o sea, infarto agudo de miocardio, ¿ya? En el año 2019 hubo 8.677 y en el año 2020 hubo 15.000. Se duplicó casi. La segunda causa de muerte fue el COVID, virus identificado, o sea, confirmado con PCR que se murieron por COVID. Hubo 15.490 muertes en el año 2020, ¿ya? Por COVID-19, virus no identificado, es decir, solo sospechosos de que fallecieron por COVID, hubo 8.303 muertes. Y aquí está el exceso, ¿no?, de fallecimientos que hubo en el año 2020. Otras causas tenemos a la diabetes mellitus, a la influencia y la neumonía, enfermedades hipertensivas, la hipertensión arterial, cerebrovasculares, del sistema urinario, accidentes de transporte terrestre. Alguna vez los accidentes de transporte terrestre, no me acuerdo en qué año, pero alguna vez esto fue primera causa de muerte en nuestro país. Cirrosis y otras enfermedades del hígado, causas mal definidas, es decir, no sabemos por qué falleció esta persona, y el resto de causas son 38.510 muertes. ¿Ya? Esto también me parece que les pregunto en la tarea número 3, las principales causas de muerte en nuestro país, que son estas, ¿no? Con la estadística que es esta de acá. Lo van a encontrar, no sé si ya les pasaron las diapositivas o no, pero si no les han pasado, esto está en el INEC. Otras estadísticas, también dentro de su texto nos hablan sobre los egresos hospitalarios. Como les digo, en su texto está de 2008. Lean eso y compárenlo con el 2020, ¿ya? Los principales egresos, porque la estadística cambia muchísimo, ¿no? Son 12 años entre el 2008 y el 2020, es una estadística de 12 años que sí les va a cambiar, y en su texto no le consideran al COVID, ¿ya? Y habría que considerarlo para futuros cursos el tema del COVID. Entonces, entre los años 2019 y 2020, el número de egresos hospitalarios, es decir, las altas hospitalarias en el sector público, disminuyó al 28.83%, pasando de altas hospitalarias, que eran 825.459 a 587.495. O sea, no salen tanta gente de alta como antes.
¿Cuáles son las primeras causas de morbilidad? Morbilidades de enfermedad, ¿no? Las causas de enfermedad principales en nuestro país en estos años 2019 y 2020, primerísimo va a estar el COVID. COVID, virus identificado. Segunda causa de egresos, la colelitiasis, la apendicitis aguda, la neumonía por organismo no especificado, o sea, no saben qué bicho le contagió de neumonía. Otros trastornos del sistema urinario, otras enfermedades maternas clasificadas en otra parte, por ejemplo, preeclampsia o pielonefritis, etcétera, en embarazados. Infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo. Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre. Preeclampsia. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificadas. Y el resto de causas. Aquí es preocupante, no sé si a ustedes le llama la atención, pero estadísticamente esto es preocupante, que haya tanto tema de mujeres embarazadas, que si la ven, son algunas causas que es por mujeres embarazadas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro de las principales causas de enfermedades son en mujeres embarazadas. Eso ya debería decirnos muchas cosas, ¿no? No está habiendo un buen control en el caso del embarazo y la lactancia. Por eso hay tantos problemas en mujeres embarazadas. La atención primaria de salud renovada toma algunos problemas y los dice que son problemas de salud pública, ¿ya? Tenemos 7 problemas de salud pública tomados por la atención primaria de salud renovada. ¿Cuáles son esos 7 problemas? La desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, que no es lo mismo, no, sobrepeso y obesidad no es lo mismo. Ahí no sé si ya les enseñaron lo que es el índice de masa corporal, pero el índice de masa corporal es lo que clasifica estas 3 cosas: desnutrición, sobrepeso y obesidad. VIH-Sida, la violencia hacia la mujer, el maltrato infantil y los suicidios. Son los principales 7 problemas de salud pública. Aquí también debería ponerse al COVID-19, ¿no? Como un problema de salud pública. Diferencia entre hombres y mujeres también se toma en cuenta en la atención primaria de salud renovada, principalmente por la causa de muerte. Los hombres tienen más problemas de tipo accidentes automovilísticos, etcétera, y violencia. Es de las principales causas en hombres. Y en mujeres, en cambio, tenemos el problema de salud sexual y reproductiva, como acabamos de ver, ¿no? El tema en las morbilidades, que hay 4 ítems que son solo de salud sexual y reproductiva en mujeres. Los principios de salud. Esto ya lo hemos visto, ya lo hablamos también, los principios de salud. ¿Que se acuerdan que yo les dije que son las palabras claves que ustedes siempre en cualquier definición que lean, tienen que leer estas palabras, que son los principios? La universalidad, la integralidad, la puerta de entrada, que sea equitativo, que sea continuo, participativo, desconcentrado, eficiente, eficaz y de calidad. Son los principios de salud. Ahora, hasta aquí. El 4.3 nos vuelve a hablar nuevamente sobre el modelo de gestión de salud, que es el MAIS FCI, que ya lo hablamos también en la segunda clase, me parece. Entonces, en esta clase, en su texto, se vuelve a repetir el tema que ya vimos. Entonces, no lo vamos a volver a repetir, sino que lo vamos a recordar. ¿Cómo se recuerda un tema, chicos? Un tema se recuerda con necesidades de aprendizaje. ¿Qué es una necesidad de aprendizaje? Es algo que ustedes deben saber, sí o sí, para la evaluación de esto y también las cosas principales que deben llevarse de la unidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la definición del modelo de gestión de salud. Si alguien sabe, puede decirnos, ni yo me sé de memoria, pero si alguien lo tiene a la mano o lo puede googlear, díganos, ¿cuál es la definición del modelo de gestión de salud o el MAIS FCI? Si no lo saben, búsquenlo, chicos. Búsquenlo en Google y les va a salir qué es el modelo de gestión de salud o el MAIS FCI. La definición. Nadie, chicos. Nadie tiene a la mano qué es el modelo de gestión de salud.
Vamos a ver. Darío, tal vez estás por ahí. Darío Morillo. Sí, Licen. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué es? ¿O tienes a la mano? Dice, no No le encuentras me qué es. acuerdo, Liz. Ya, no te preocupes. Léenos a todos qué es el modelo de gestión de salud. Es el conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y herramientas que operan armónicamente respondiendo a las necesidades de la salud de las personas, familia y comunidad. Ya, gracias, Darío. Esa es la definición de modelo de gestión, ¿ya? Es una de las cosas que ustedes deben llevarse del curso. Esta definición, porque es algo que les van a preguntar dentro de su examen. Tienen dos, ¿no? Tienen una lección y tienen un examen. Y una de las preguntas que probablemente les salga por ahí va a ser esta. ¿Cuál es la definición del modelo de gestión? Porque todo lo que hemos visto es en base al modelo de gestión. Entonces hay que saberse la definición. O más o menos tener una idea de lo que es. Otra necesidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los principales instrumentos normativos que guían la construcción del MAIS FCI? Aquí les está preguntando cuál es el marco legal. El marco legal lo vimos en la anterior clase. Es decir, cuáles son las principales leyes que ustedes, en las que se basa este MAIS FCI, porque no se basa solo en algo que se escribió, ¿no? Nosotros hablábamos, por ejemplo, de artículos de la Constitución, etcétera, de leyes en las que tiene base el MAIS FCI. Entonces, ¿cuáles son esas leyes, esas principales leyes normativas? Dígame solo la primera, la principal. A ver. Si no saben, les ayudamos. Digan, no sé, y vemos la respuesta. Tal vez está por ahí. Eh, eh, eh. José Castro. No te he oído a ti, José Castro. ¿Estás por ahí? ¿No está José? ¿Está Patricia Armijos? Patricia, ¿nos escuchas? Te escucho bajito. Habla un poquito más alto. Ya, puede ser el plan del buen vivir. ¿Ves? Exacto, sí. Una de las bases es el plan de buen vivir. Pero ¿cuál es la ley más grandota que tenemos en el país? O sea, la más importante, la principal, la base de todo lo legislativo en nuestro país. ¿Alguien sabe? Ya. Una de las bases principales, chicos, la piedra angular de todo lo legislativo es la Constitución de la República. Si algún día ustedes les preguntan eso, la Constitución es la base de todas las leyes. Como nos dijo también Patricia, el Plan Nacional del Desarrollo para el Buen Vivir es la segunda. La tercera es la Agenda Social del Desarrollo Social y la cuarta es lo que hablábamos de los objetivos del milenio. ¿Se acuerdan que yo les mostré los objetivos del milenio? Que hablamos de que son 17 y que cada uno está enfocado en alguna cosa y demás, y ustedes tienen que hacer enlistar los objetivos del milenio y seleccionar el que a ustedes les parezca más importante, ¿ya? Entonces, estos son los 4 pilares normativos fundamentales del MAIS FCI. Esta es facilita. ¿En qué se basa nuestro Sistema Nacional de Salud? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la piedra angular de nuestro Sistema Nacional de Salud? Y de qué hemos venido hablando todas estas 4 clases hasta el momento. Si no pueden hablar, lo pueden colocar por chat. Tal vez, Mari Lucas, ¿tienes alguna idea de cuál es la base de nuestro Sistema Nacional de Salud? Nuestra Mari. Está Wilson. Te he escuchado calladito hoy, Wilson. Dice, buenas noches. No sé, disculpe. Ya. Vea, esta es una pregunta súper importante, chicos. La base de nuestro Sistema Nacional de Salud es la atención primaria de salud.
Acuérdese en el tema que hablábamos de la reforma. En la reforma en la que Alfredo, se me olvidó el apellido, Alfredo Palacios, creo que estaba haciendo este tema de asegurarnos a todo el mundo, ¿no? Y él ya estaba listo para mandar los planes piloto y todo. Y llegó Rafael Correa y Rafael Correa dijo, no, yo no quiero que todo el mundo se asegure, yo quiero que la salud sea gratuita. Así que implementó la base de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es la APS o la Atención Primaria de Salud. ¿Ya? Entonces eso es importantísimo cuando les pregunten en sus exámenes cuál es la base de nuestro sistema nacional. Sí, José nos puso en el chat, correcto, José, es la atención primaria de salud, no vi que habías puesto ese mensaje. Ahora, la atención primaria de salud nos ayuda a algunas cosas, ¿no? Nos ayuda a crear cambios en el perfil demográfico y epidemiológico. Acabamos de ver la diferencia entre demográfico y epidemiológico, ¿no? Demográfico nos pone edades, nos pone la edad hasta la que viven las personas aquí, esperanza de vida, etcétera. Y epidemiológico, en cambio, ya nos habla de enfermedades como tal en cada grupo poblacional. ¿Qué más es la atención primaria de salud? Nos garantiza el derecho de todos a la salud de forma equitativa y con participación comunitaria. Otra pregunta facilísima, chicos. ¿Cuál es la puerta de entrada obligatoria a la red de servicios integrales de salud? Verán que esto lo hemos dicho muchísimas veces. La puerta de entrada obligatoria o el primer contacto que tenemos con el individuo, la familia y la comunidad. ¿Cuál es la puerta de entrada obligatoria? ¿Será una buena atención? Ya, sí, pero ¿cuál es ¿Se acuerdan que hay 3 niveles de atención? A ver, en el chat alguien nos pone algo. Mm, mm, no, acuérdense en cuál es. ¿Se acuerdan que a cada rato les decía, es la puerta de entrada? Si Que tenemos, somos de primer contacto con el paciente y la familia. ya, pero ¿cuál es la entrada? ¿Se acuerdan que tenemos 3 niveles de atención? El 1, el 2 y el 3. ¿Cuál de esos 3 niveles es la puerta de entrada? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero, Por supuesto, el primer nivel, y eso les van a preguntar, verán chicos, les van a preguntar cuál es la puerta de entrada obligatoria a la red de servicios integrales de salud. Es el primero, es facilísimo, ¿no? Porque no puedo pasarme, y lo hemos dicho, no puedo pasarme directo al tercer nivel. No puedo yo llegar con una gripe al tercer nivel de atención, porque no están haciendo la correcta forma, ¿no? Yo debo entrar a la red de atención, que son los 3 niveles, por el primer nivel. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? El primer nivel de atención y también es el primer contacto. Sí, Wilson, ahorita leo tu chat. El primer nivel es el de la entrada. Otras 2 necesidades de aprendizaje. ¿Cuáles son los ámbitos de la atención primaria de salud y cuáles son los principios de la atención primaria de salud? Los ámbitos quiere decir en dónde se desarrolla la atención primaria de salud. Ejemplo, se desarrolla en el hospital, se desarrolla en el centro de salud. A eso se refiere con ámbitos. Y principios, los que acabamos de ver hace un ratito. ¿No se acuerdan? Que las palabras claves eran los principios. Equitativo, participativo. Verán, los ámbitos. Esto también ya lo hemos dicho, verán. Chicos, tienen que quedarse claros con esto. ¿Dónde se desarrolla la APS o cuál es el ámbito? Individual, familiar, comunidad y en el entorno o el ambiente, ¿ya? ¿Se acuerdan que la APS ve al individuo, a la persona? Vimos el concepto de persona, a la familia, en el que quiere tener familias saludables para tener comunidades saludables en un entorno saludable.
Entonces, estos son los 4 ámbitos de la atención primaria de salud. ¿Cuáles son los principios? Nuestras palabras claves, que ya las hemos repetido y que les tienen que quedar súper claras. Universal, equitativa, flexible, con calidad continua, que haya una relación entre el equipo de atención primaria de salud y la comunidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de confianza? Ya, la confianza que debe haber entre estos dos actores, participativa e intersectorial. Aquí falta también integral, que es otra palabra importante que es parte de los principios de la atención primaria de salud. Otra necesidad de aprendizaje. ¿Qué es un determinante de la salud? Les acabo de decir que es un determinante de la salud. ¿Alguien que se acuerde? O por el chat si es que no pueden hablar. ¿No se acuerdan, chicos? ¿Qué es un determinante de la salud? Tal vez Eric. Creo que tú no puedes hablar, Eric, pero puedes ponerlo por el chat si es que te acuerdas que es un determinante de la salud. O Carlos. Carlos Cova. ¿No se acuerdan que es un determinante? Verán, chicos, les acabo de decir. Un determinante de la salud es un conjunto de variables que tiene el potencial para generar protección o daño, ¿ya? Son factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y las comunidades. Y se acuerdan que aquí les decía que hay 4 grandes grupos que la Organización Mundial de la Salud colocó como los principales determinantes. Eso tienen que leer, tienen que saber cuáles son los 4 principales. Me parece que la siguiente necesidad de aprendizaje es eso. Entonces, por ejemplo, un determinante de la salud facilito. No sé si lo dije en este grupo o en el anterior, pero un determinante de la salud, para que les quede claro qué es por ejemplo, su trabajo, ¿ya? Para aquellos que tengan un trabajo, por ejemplo, un trabajo pesado, un trabajo operativo, le decimos nosotros, en alguna fábrica o demás, algo en lo que ustedes tengan que cargar mucho peso, para pasar todo el día de pie, que les genera dolores en la espalda, en los brazos, en el hombro. Eso es un determinante de la salud, su trabajo. Porque no es lo mismo un trabajador que se pasa de sol a sol, por ejemplo, en la calle, digamos, un albañil. La salud de él está afectada por su trabajo. Su trabajo es su determinante de salud. No es lo mismo que una persona que está dentro de una oficina, en su silla, con su computadora, bajo techo. La salud de esa otra persona está determinada por su trabajo de otra forma, ¿ya? Eso es un determinante, su trabajo. Como ejemplo, nada más. Porque ahí tenemos un montón de determinantes de la salud. Aquí está. ¿Cuáles son los determinantes de la salud dictados por la OMS? Este es otro que ustedes tienen que saber, si son 4. Están, y los vimos uno por uno en la primera clase. Entonces tenemos el contexto socioeconómico y político, que se acuerdan que hablábamos de las leyes macro, las leyes macro, las leyes más específicas para cada cosa, el gobierno y demás. La posición socioeconómica, en el que nos daba una frase, su texto que decía, a mayor poder adquisitivo, mejor atención médica que a menor poder adquisitivo, ¿ya? Los determinantes intermedios o factores intermediarios, como el trabajo, y los determinantes medioambientales, que se acuerdan que decíamos que su texto les dice que nuestro país está en una franja geológica donde pasan muchas cosas, pasan sismos, pasan aluviones, pasan inestabilidad del terreno, etcétera. Hay de escasez de agua, que son los determinantes medioambientales en los que yo les decía que no hay mucho que podamos hacer, sino que hay que coordinar con otras entidades para tratar de frenar un poco o de responder mejor frente a ese tipo de situaciones. Ya, 2 necesidades más. ¿En qué año se forma la atención primaria de salud? Esta es otra pregunta clave que les van a decir. ¿Y en qué año y en qué ciudad se realizó la primera conferencia internacional de promoción de la salud? ¿Ya?
como no tenemos mucho tiempo, los vamos a ir viendo de una vez. Entonces, ¿en qué año se forma la atención primaria de salud? Se formó en el Alma Ata de 1978. Eso también les tienen que creerles en su cabecita, ¿no? Alma Ata de 1968 se forma la atención primaria de salud. Y la promoción de la salud. ¿Cuándo empezó este concepto de promoción de la salud? ¿Dónde y en qué ciudad? En el año de 1986 en Ottawa, Canadá. ¿Ya? Dos fechas importantísimas que deben saberse. ¿Qué es promoción de la salud? También les acabo de decir qué es la promoción de la salud. Y por favor, solo nos vas a ayudar leyendo lo que es promoción de la salud. Mari Lucas, no, me parece que no estabas. Minerva Santana está por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, Minerva. Léenos qué es promoción de la salud. Ya, el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y para que lo mejoren, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. Ya, gracias. Ese es el concepto de promoción de salud, ¿no? Ya lo hemos visto también. También es un concepto que es necesario que se lo repasen y lo tengan claro también. Esas fueron todas las necesidades de aprendizaje, chicos. Son poquísimas con respecto a todo lo que tienen que tener claro, pero estas son las bases de todo lo que hemos visto hasta este punto. Falta todavía algunos conceptos más que deben tener claritos. Por último, vamos a ver las redes integradas de servicios de salud. No nos demoramos mucho en esto. Las redes integrales de servicios de salud, ¿qué son? Es un conjunto de organizaciones que brindan servicios de salud de manera coordinada, integral, equitativa a una población que está definida, dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos, financieros y por el estado de salud de la población a la que sirve. Ese es el concepto que nos da su texto sobre redes integrales de salud. ¿Cuáles son los atributos que debe tener esta red? Los atributos que debe tener es que entregue servicios de especialidad en un lugar más apropiado, existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de servicios. La cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población. Cuando les pregunten cuál es la cartera de servicios que debe tener, son estos que también ya los hemos hablado, que son la promoción como primer lugar, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora, paliativa y apoyo para el autocuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son la cartera de servicios. ¿Cómo está organizado los sistemas nacionales de salud? Primero, está basada en algunos criterios. Es una organización de la Red Pública Integral de Salud con un sistema de referencia y contrarreferencia, licenciamiento de los establecimientos públicos de salud y el funcionamiento del tarifario del Sistema Nacional de Salud. De aquí, ¿qué es lo que nos compete? El sistema de referencias y contrarreferencias, que es el mecanismo por el que yo les acababa de explicar cómo se transfiere o cómo se manda a una persona del primer nivel al segundo nivel. Una persona no puede irse sola a menos que sea una emergencia. Cuando es una emergencia, puede irse al tercer nivel, al segundo nivel, etcétera, sin problema, ¿ya? Pero cuando es algo que va por consulta externa, digamos, es algo que debe ir con referencia, que es este papelito que les digo que uno hace y con eso coge el turno, etcétera, y se va del primero al segundo nivel y del segundo al tercer nivel, con referencia. ¿Y qué es la contrarreferencia? La contrarreferencia es que ya recibí yo a mi paciente en el segundo nivel, ya le traté, bla, 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 está controlado, ya no le voy a tener yo en segundo nivel, sino que, ¿qué hago? Le bajo de nuevo al primer nivel. Eso es contrarreferencia. Hago el mismo papel, pero no lo mando de nuevo al primero, ¿ya? Entonces, referencia del primero al segundo al tercero.
contrarreferencia del tercero al segundo, del segundo al primero, ¿ya? ¿Cómo está conformada la organización de la Red Pública Integral de Salud? Está formada por 5 cosas y esto también lo vimos en la primera clase. Por el Ministerio de Salud Pública, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Seguro Social Campesino, por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Esas son las 5, ¿no? Las 5 y que también les pueden preguntar. ¿Qué criterios debo considerar yo? La población y el territorio, también lo hemos hablado. ¿En qué población estoy? ¿En qué territorio estoy trabajando? No es lo mismo trabajar en la región amazónica que en el oriente que en la sierra. No es lo mismo, es un criterio que debo considerar. La atención siempre centrada a la persona, a la familia y a la comunidad. Prestación de servicios, organización e implementación de emergencias. Y el primer nivel debe ser 4 cosas. Multidisciplinario, debe abarcar a toda la población, es la puerta obligatoria de entrada al sistema. Esto les dicen varias veces en sus textos, porque tienen muchísimos textos que leer. Entonces, es la puerta obligatoria de entrada al sistema. Debe tener capacidad resolutiva, ¿ya? Es decir, debo curar pacientes en el primer nivel. Prestación de servicios de acuerdo a las necesidades y conjunto de prestaciones prioritarias definidas. Otros criterios, hay que considerar el funcionamiento del tarifario. Bueno, esto no nos compete realmente, eso sí se encarga otro tipo de personas, los que nos encargamos de la salud como tal. Cartera de servicios complementaria, existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo del servicio de salud, participación social amplia, gestión integrada de los sistemas de apoyo administrativo, clínico y logístico. Esos son los criterios, ¿no? Pero con cuál nos tenemos que quedar, no nos vamos a quedar con todos, sino con los que nos competen a nosotros. ¿Qué más debe haber? Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos. Y se acuerdan que veíamos cuántos los recursos humanos estadísticamente en la tercera clase. ¿Cuántos médicos, cuántos odontólogos, cuántos auxiliares de enfermería hay por cada 1000 habitantes, bla, 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 que están los datos dentro de sus diapositivas. Y también están en su texto. Un sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la red. Financiamiento adecuado e incentivos alineados con las metas de la red. Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de salud y la equidad en salud. La estructuración de redes territoriales, esto también ya lo mencionamos en la anterior clase. Los servicios públicos se dividen en 9 zonas de planificación. ¿Se acuerdan que se dividían en zonas, distritos y circuitos? Son 9 zonas y 140 distritos. Eso también les pueden preguntar. ¿Cómo está dividido los servicios públicos? Facilito. 9 zonas y 140 distritos. Permite responder de manera adecuada a la realidad, a las necesidades de la población y se clasifican en 3. En una red de Sistema Nacional de Salud para el sector rural, en un Sistema Nacional de Salud para la capital de la provincia, que es el distrito de la provincia, y un Sistema Nacional de Salud para los distritos urbanos. ¿Ya? Acuérdense, son 3. Distrito rural, el distrito de la capital de la provincia y los distritos urbanos. Así se clasifican las redes territoriales. Y listo, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. En la última clase vamos a ver los últimos 4 puntos que nos quedan ya para terminar atención primaria de salud. Entonces yo les recomiendo que lean su texto. Van a ver que los primeros textos que lean sí son un poquito largos de leer, pero después es todo casi lo mismo. O sea, si ustedes leen con atención su primera unidad, después del resto es bastante un poco de lo mismo, como se pueden dar cuenta. Tal vez, chicos, ¿alguna duda o pregunta que les quede? Ninguna, Licen. Ninguna. Chévere, chicos. ¿Les pasaron tal vez ya las diapositivas? Estoy revisando y bueno, al menos yo no puedo ver, no veo
en mi plataforma que tenga la diapositiva. Creo que les van a mandar al correo, a su correo personal, del que mandan los deberes. Creo que allá. No, no tengo ningún correo de ITESUD. ¿No? Ya, yo voy a conversar con el coordinador porque yo ya le pasé y es para que ustedes puedan tener un resumen de todo y lo puedan leer, pero acuérdense que tienen que revisar sus textos, ¿no? Sus PDFs. Sí, Licen, gracias. ¿Ya? Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Nos vemos el 13 de mayo. El 13 de mayo vamos a terminar la unidad y vamos a volver a repasar una última vez necesidades de aprendizaje de lo que nos falte. ¿Ya? Cualquier duda o respecto a sus deberes la tienen o aún no han hecho ningún deber. Yo ya vi deberes suyos en la plataforma. Ninguna duda, verán. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegamos. Que tengan un bonito fin de semana, descansen, hagan sus deberes y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Licen. Gracias, Bye, bye. Licen. Hasta Compañeros. luego. Gracias.